Empecemos. Bien. Haciendo un breve repaso de por qué existe este seminario que se llama Caminando Juntos de Regreso al Hogar. ¿Cuál hogar? El hogar a donde realmente vivimos soñando que estamos aquí. El hogar es la unidad en uno, es el nirvana, es el cielo, es Dios. No me importa cómo le llamen. Es un lugar en donde es todo uniforme, no hay formas, no hay grados, no hay separaciones. Es como el nombre lo dice, unidad en uno. Ahí es a donde vivimos, ahí estamos en este preciso momento, soñando que estamos aquí. Y hoy vamos a echar un breve vistazo a cómo caímos en este sueño y cómo es que nos pasa lo que nos pasa. Pero como en este sueño sí sufrimos bastante, y sobre todo en estos tiempos de pandemia y de contracción económica y de autoridades un tanto cuanto erráticas y inseguridad y, en fin, una bola de cosas que causan sufrimiento, este curso está diseñado para aliviar el sufrimiento. Entonces, todos tenemos alguna forma de sufrimiento. Y todos tenemos que decir, recuerden, lo dije desde la primera clase, y esta es la tercera, tiene que haber otra forma de ver esto. ¿Sí? Y todos tienen que repetir desde el centro de su ser, tiene que haber otra forma de ver esto. ¿Por qué es importante ese pensamiento? Porque nuestros pensamientos son los ocupantes de la mente y la mente es lo que rige todo. Entonces, el que tiene pensamientos oscuros se mete en la oscuridad. El que tiene pensamientos esperanzadores, como tiene que haber otra forma de ver esto, pues entonces empieza a abrir pequeñas hendiduras por donde se filtra la luz que los ayuda. Entonces, todos tienen que decirse tan frecuente como puedan, ¿sí? Tiene que haber otra forma de ver esto. Lo que los esté haciendo sufrir, tiene que haber otra forma de verlo. Y sí hay. Y eso es parte de lo que hablamos aquí. Muy bien. Entonces, una cosa en la que yo creo, pues a pie juntillas, y tengo 60 años de dar clase nada más, es en que la repetición de las cosas los lleva a un aprendizaje mucho más efectivo, mucho más eficiente. Entonces, vamos a repetir algunas cosas y los que ya oyeron esto, pues tengan un poco de paciencia y no crean que, pues como ese ya la tengo, como las estampitas, ya no les va a servir. Claro que les va a servir de mucho, les va a servir repetir. Entonces, vamos a dar pasos hacia la luz. Caímos de la luz a este mundo. Y al rato les voy a enseñar un esquema de cómo caímos. Caímos a este mundo que se llama el mundo sin mente de los cuerpos. El ego nos sacó propositivamente de la mente. Recuerden que ya vimos en clases previas que en nuestra mente solo hay dos habitantes, el ego y el ser. El ego es falso y el ego está en su mente para hacerlos sufrir. Y su principal instrumento es el miedo. Y el ser está en su mente para rescatarlos. Es el instrumento que los regresa o que los despierta del sueño. Ese ser es un ser de luz que está en su mente y del que hablan todas las tradiciones milenarias de liberación y de iluminación y etcétera. Ese ser tiene la característica de ser extraordinariamente respetuoso. Y entonces, como es extraordinariamente respetuoso, entonces no se mete si ustedes no lo llaman. Si ustedes no le dicen, ayúdame, pues está quieto, esperando a que ustedes pidan ayuda. Entonces, pídanle ayuda a su ser todas las mañanas.
Digan, de los dos maestros que yo puedo escoger, escojo que mi guía de hoy sea el ser y no el ego. Si es el ego, me voy a defender, voy a atacar, voy a juzgar, voy a hacer una serie de cosas que van en mi prejuicio, en mi perjuicio. Y si no, si uso el ser, todo va a ser mucho más dulce, todo va a ser mucho más fácil, todo va a ser mucho más pleno. Y va a tener una cosa añadida, nos va a llevar de regreso al hogar que parecemos haber perdido. Entonces, ¿cuál es la parte más poderosa de todos ustedes? Desde luego su cuerpo no es, su cuerpo es frágil. Y si no, véanlo con la pandemia. Pero afortunadamente ustedes no son cuerpos. Están en lo que se llama el mundo sin mente de los cuerpos. ¿Por qué sin mente? Porque el ego se encargó de sacarnos de la mente. ¿Y por qué nos sacó de la mente? Pues porque no le conviene. Si nos quedamos en la mente, nos podríamos dar cuenta de que hay dos y de que uno es verdaderamente maloso y que nos quiere hacer daño y que nos quiere infundir miedo y que en última instancia nos quiere matar. El ego es el que nos convence de que existe la muerte. Y el ser nos dice, no, hombre, se muere tu cuerpo, que es una especie de ropaje, no muy diferente a que te quites la ropa y te pongas otra. Pero bueno, el más poderoso elemento que ustedes tienen se llama el tomador de decisiones. Con el tomador de decisiones, ustedes deciden si le hacen caso al ego o si le hacen caso al ser. O sea, desde hoy en la mañana debieron haber escogido, a ver, yo escojo que me guíe mi ser de luz, mi ser iluminado. Y no escojo que me guíe mi ego porque me va a meter, pues en primer lugar, en angustias, en ansiedades, en culpas, en enfermedades. Si ustedes se afilian con el ego, tienen mucho más posibilidades de que les dé COVID, hombre. Si están afiliados con su ser, las posibilidades bajan a prácticamente cero. Pero entonces, el tomador de decisiones es verdaderamente muy, muy poderoso. Y entonces úsenlo para decir, hoy quiero que me guíe mi ser de luz. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestro ser de luz, a quien pedimos ayuda constantemente, ayúdame. Y si se ven en cualquier trance, díganle al ser de luz, te doy esto para que tú lo manejes. No dejes que lo maneje yo porque seguro lo voy a manejar mal. Manéjalo tú. Es decir, háganse a un lado. Quítense. Entonces, son dos los pasos. Pidan ayuda y quítense. ¿Por qué quítense? Porque si se ponen, a quien están poniendo es a su ego, a quienes ustedes de cariño le dicen yo. No metan a su ego en esto por vida de Dios. Si lo meten, van a sufrir. Y si sufren conociendo que tienen una opción, déjenme decirles una cosa bastante fea. Si sufren conociendo que hay otra opción, se lo merecen. Merecen el sufrimiento. No merece el sufrimiento la gente que es ignorante y no sabe que tiene otra opción. Pero ustedes ya se amolaron. Parte de que sepan esto es que ya saben escoger y si no escogen bien, entonces toda la piña que les caiga se la merecen por tarugos. Entonces, escojan bien, escojan sensatamente, escojan al que es de verdad, escojan al ser real, no al otro que es un farsante y que está mal. Al ego, les dije antes, que en Kabbalah le dicen Satán. ¿Por qué le dicen Satán? Pues porque sí es el diablo. El diablo no existe, existe el ego. Y el ego es con frecuencia el diablo, es el que nos dice, ven para acá. ¿No han visto una caricatura de Pluto que tiene un diablo y un angelito? Pues esa caricatura es de las cosas más geniales que ha hecho Walt Disney y es igualito que nosotros. Tenemos al ego, que es el diablito, que nos dice, sí,
Si ves dinero y alguien se apendeja, chingatelo. No, hombre. El angelito les diría, si ves dinero, devuélvelo. No es tuyo. No tomes lo que no es tuyo. Lo digo porque sí conozco algunos rateros. Entonces, esos le hacen caso a su ego. Y si ven una oportunidad, pues sí, le llegan a la lana ajena. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Y eso ya lo platicamos, pero les dije que había cosas que íbamos a repetir. ¿Qué pasó cuando Buda se iluminó? El budismo, ustedes saben, es uno de los modos de regresar a casa. Hay varias tradiciones. La más antigua probablemente es el Advaita Vedanta, del que hemos hablado un poquito y hoy vamos a hablar un poco más. Luego viene el taoísmo en China. Y luego viene el budismo. Y luego viene la Academia de Platón. Y luego vienen las enseñanzas de Jesús, en ese orden. Y todas dicen lo mismo. Todas usan cierta metodología diferente, pero dicen lo mismo. Entonces vamos a ver a uno de los grandes iluminados, que fue Siddhartha Gautama, el Buda. Ustedes saben, Buda no era su nombre. Buda quiere decir el que despertó. ¿De qué despertó? Del sueño en el que estamos metidos. Entonces, Buda, viendo el lucero de la mañana, después de años de intensa meditación y de haber padecido las tentaciones de Mara, Mara era el diablo, que lo trató de tentar con muchas cosas bastante buenas. Entre otras, le ofreció a Buda, le enseñó una colección de mujeres bellísimas, en paños menores, y le dijo, mira, todas estas son mis hijas, te doy una, dos o todas las que quieras, y te levantas de ahí y dejas de meditar. ¿Y qué creen? La mayor parte de ustedes, incluyéndome a mí, yo creo que hubiéramos caído. Pero Buda no. Buda dijo, no me paro. Igual que a Jesús lo tentaron en el desierto, no lo tentaron con viejas, pero también con otras cosas, con soberbia y con otras cosas. Pero bueno, Buda no se dio a las tentaciones y púmbatelas. Un amanecer viendo el lucero de la mañana, tuvo una de las iluminaciones más grandes que se registran en la historia de la humanidad. Y lo primero que dijo fue, maravilloso, maravilloso. Todos y todo estamos iluminados. Todos tenemos la sabiduría y la virtud perfecta. Fíjense qué cosa más tremenda dijo un sujeto al iluminarse. Todos y todo tenemos la sabiduría y la virtud perfecta. O sea, estamos iluminados. Pero siguió diciendo, pero no lo sabemos. Y no lo sabemos por nuestros apegos y por nuestras ideas falsas. Y ya les dije que el principal apego se llama yo, que es como le decimos de cariño al ego. ¿Y las ideas falsas cuáles son? Las ideas duales. Bueno, malo, fuerte, débil, verdad, mentira, cerca, lejos, grande, chico, y todas las miles de dualidades que existen. Entonces, esas son ideas falsas. No hay dualidad. Si hubiera dualidad, en efecto nos hubiéramos salido del uno. Existiría el uno y nosotros. O sea, el yo y el no yo. Pero no hay tal cosa. Las dualidades todas son falsas. No hay tal cosa como no yo. O sea, todo soy yo, pero ya no soy yo, porque pierdo mi individualidad. ¿Ven? Entonces, soy todo y todos. Eso es lo que realmente soy. Aquí abajo, el Advaita Vedanta ya hablaba de que el Atman, o sea, la colección de almas, y el Brahman, la unidad en uno, es una sola cosa. Entonces, pero si el Atman y el Brahman son una sola cosa, quiere decir que no hay muchos Brahmanes o muchos Atmanes.
Hay uno solo fundido. Y en las enseñanzas de Jesús, ¿cómo es eso? Pues son el Padre y el Hijo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la chispa de luz que tenemos en nuestra mente. Que a la hora de que vino la falsa separación del uno, Dios dejó una chispa en nosotros. Y entonces esto nos lleva a que nos metamos un poquitito en una pequeña reflexión que quiero hacer con ustedes. Es como una pequeña meditación chiquita. Vamos a hacerla. Dice así, pónganse cómodos, no necesitan ponerse en posición de meditación ni nada, pónganse cómodos y van a ver, les voy a sugerir que vean unas chispitas de luz. Esas chispitas de luz es la chispita de luz que hay en cada uno de nosotros. ¿Es la mente correcta? ¿O es el ser de luz que todos tenemos? Esa chispita se tiene que convertir en una cosa que se llaman los grandes rayos para llegar al uno. Pero hoy vamos a hacer un experimento en imaginación. Dice así, cierra los ojos al mundo que tú ves. Cierren sus ojos. Y en la oscuridad, contempla las luces que no son de este mundo. Son las chispitas que hay en cada uno de nosotros, pero las podemos ver en nuestra mente. Contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una. Más y más chispitas, muchas chispitas. El espacio no cuenta. Entonces están viendo chispitas al principio, las que están alrededor de su casa, y luego las que están en su barrio, y luego las que están en la ciudad, y luego las que están en el país. Contempla las luces que no son de este mundo aparecer una a una. Esas luces no son de este mundo. Son unas luces brillantes, bellísimas. Contempla cómo empiezan a crecer. Ve cómo van creciendo más y más. Los miles y millones de chispitas están creciendo y se están haciendo como esferitas de luz, de una luz blanca, dorada, brillante, hermosísima. Crecen más y más, más y más. Pronto son una especie de, como de ovoides de luz, más grandes que los cuerpos. Y pronto, donde una empieza y la otra termina, empieza a perder significado, porque se van fundiendo unas adentro de otras. Y al fundirse, empieza a ser un enorme, inimaginable océano de luz deslumbrante. Es un vasto océano de luz deslumbrante que abarca todo lo que existe. No hay un sitio en donde no llegue esta luz. Y ese vasto océano de luz deslumbrante, marcado por las olas de la vida y de la muerte, a pesar de abarcar todo, se extiende más y más. Y parece una paradoja. Cómo si abarca todo se extiende. Y sí se extiende. Nunca deja de extenderse. Es una visión bellísima. Esa visión del vasto océano de luz deslumbrante es exactamente lo que somos. Ese es nuestro hogar. Ahí estamos fundidos porque la chispita que teníamos se fundió en toda la luz. Se fundió en toda la luz de todos. Y ahí está.
en el vasto océano de luz deslumbrante. Vean que ahí hay ausencia total de miedo. Y hay una total sensación de amor, porque todo está unido. Y el verdadero amor es unión. El verdadero amor no es entre dos. Quédense unos segundos en este vasto océano de luz y sientan la sensación real del amor del cielo, del amor del uno, del amor de Dios, si le quieren llamar, y la ausencia de miedo. No hay miedo ahí, no hay que tenerle miedo. No hay quien tenga el miedo y el miedo, no hay dos. Pero el amor, que es todo incluyente, sí se siente. Y poco a poco regresen, sientan su cuerpo y vayan abriendo sus ojos. Y dense cuenta de una cosa. Esto viene directamente de las enseñanzas originales de Jesús, que dijo: ¿no te das cuenta? Fíjese bien de esta frase. ¿No te das cuenta? ¿De cuánto no te das cuenta de cuánto sufres? Qué cosa tan honda, ¿no? No te das cuenta de cuánto no te das cuenta de cuánto sufres. O sea, sí sufrimos mucho. Y ni siquiera nos damos cuenta de cuánto no nos damos cuenta. Claro, algunos sufren más y otros sufren menos. Pero todos sufrimos. En budismo, Buda dijo las 4 llamadas nobles verdades. ¿Y saben cuál es la primera de las nobles verdades? La vida es sufrimiento. Y muchos de nosotros resistimos eso. Y decimos, no, no, no. La vida no es sufrimiento. Y sientan en su interior si de verdad no han sufrido. Y si de verdad no están sufriendo. Y si es verdad, de cuánto no se dan cuenta de cuánto sufren. Sí sufren. Entonces, ¿cómo es que sufrimos si estamos iluminados? ¿Cómo es que sufrimos si tenemos la sabiduría y la virtud perfectas? Pues porque no lo sabemos por nuestros apegos, el ego. Estoy apegadísimo a mi yo, no lo quiero dejar ir. Por eso me horroriza morirme. ¿No ven? Porque no quiero dejar mi yo, que está representado por mi cuerpo. Ya ni siquiera estoy en mi mente, porque el ego se encargó de sacarnos de ahí. ¿Para qué nos sacó de la mente? ¿Y para qué puso entre la mente y nosotros un algo figurado que se llama el velo del olvido? Que es cierto. Se nos olvidó que tenemos mente. Por eso vivimos en el mundo sin mente de los cuerpos. ¿Y por qué al ego no le convenía que estuviéramos en la mente? Pues porque en cualquier momento nos pudiéramos haber dado cuenta de que había dos y hubiéramos escogido el correcto. Entonces nos sacó haciendo, fabricando este mundo. Este mundo no está hecho por el uno, no está hecho por Dios. Si Dios hubiera hecho este mundo, es verdaderamente malo. Un mundo en el que existe tanta crueldad de uno con otro. En el que es ciertísimo lo que dijo Thomas Hobbes. Dijo, el hombre es el lobo del hombre. Y sí es cierto. Vean
los ejemplares monstruosos que ha habido en la historia de la humanidad. Stalin, Hitler, Atila, gentes que se regocijaban en matar miles y miles de gentes. Pero es ahora fácil decir, pues si es que ese sí era malo, malo, malo. Ustedes son uno con ese. O sea, del lado del ego somos igual de malos que cualquiera de ellos. Igual de capaces de hacer unas atrocidades increíbles. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no ejerce su maldad a todo volumen. Es tantita. Pero bueno, darle la bienvenida a la verdad de lo que somos, sí consiste en darnos cuenta de cuánto no la queremos. No queremos saber qué somos. Y la manera de darle la bienvenida a la verdad es muy paradójica. Es darme cuenta de cuánto no quiero saberlo. Porque de verdad no quiero saberlo. Y esa es la entradita, fíjense, qué curiosa hendidura. Si me doy cuenta de cuánto no quiero la verdad, ahí está la entrada a la verdad. Porque estoy poniéndole el dedo a mi ego y estoy diciendo, no quiero saber qué es. Y por eso, la frase que redime o las frases que redimen son, no sé qué soy. De ahí parte todo. No sé lo que estoy haciendo. No sé dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo y a mí mismo. Eso es la verdad. No sé qué soy. No sé lo que estoy haciendo. No sé dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo ni a mí mismo. Ah, pero hay una gran esperanza. Sin embargo, hay una parte de mí que sí lo sabe. Hay una parte de mí que sí sabe la verdad acerca de mí mismo y que yo no quiero conocer. Y esta parte de ti que sí sabe que eres, te hablará de lo que eres si tú la invitas. Esa es la única condición. Invítenla, déjenla que llegue. Y todo lo único que tienen que decir es ayúdame, te doy mi vida, tú contrólala, yo no la controlo. Dame la aceptación de lo que ocurre, no lo que yo quiero que ocurra. Lo que yo quiero que ocurra es el enemigo. Mejor acepto lo que ocurre. Mejor dejo que mi ser decida qué es lo que tiene que ocurrir para que yo regrese a mi hogar. Porque yo no lo sé. Entonces, dense por ignorantes. Está bien, está perfecto. Y entonces, si le damos la bienvenida a la verdad, diciendo, ¿cuánto no quiero saber la verdad? Y cómo construimos defensa tras defensa. En ese sentido, Freud fue muy genial al describir los mecanismos de defensa del ego. También dijo muchas pendejadas, pero dijo cosas que son ciertamente geniales, como todas las defensas del ego, de las cuales la principal es la proyección, es decir, todo lo que no quiero saber de mí lo coloco en alguien más, y entonces me cae rete gordo, y entonces digo, fulana me cae regorda. Pues fíjate que lo que pasa es que estás proyectando una parte de ti sobre ella, una parte de ti que no te gusta, y que se te hace muy fácil porque el ego ya te convenció de una mentira absurda. El ego te convenció de que las ideas abandonan la mente. Entonces, si tú dices que
fulana es una bruja malvada, ya esa idea ya abandonó tu mente. Sí, chucha, no abandonó tu mente. Entre más afirmes que fulana es una bruja malvada, más tú eres una bruja malvada. ¿Sí? Y estoy diciendo eso porque son las mujeres las que hacen esto. ¿Sí? Los hombres casi no lo hacemos. ¿Verdad, colegas? Los hombres somos mucho más tranquilos, nunca decimos fulano es un pendejo o es un tal por cual, o es un ladrón, o es un mentiroso, no. Nosotros casi no. Pero las señoras, ay Dios santo, siempre hacen puré con las señoras. ¿No es cierto, Susanita? Ya te vi. Y bueno, la verdad es que los hombres y las mujeres proyectamos igual. Y todo lo que decimos del otro, como las ideas no abandonan la mente, es cierto acerca de nosotros. Entonces piensen eso. Cada vez que dicen, me caga fulano, están diciendo, me cago yo solo. Me caigo muy mal. Y entonces se ven en el espejo. Más vale que se vieran en el espejo y dijeran, me cagas, ya, para que lo sepas de una buena vez. Porque si les caga a alguien, les cagan ustedes. Entonces, para seguir viviendo como egos, como yos, construimos defensa tras defensa y perseguimos la individualidad de ser especiales. Háganse la pregunta, ¿en qué son especiales? Bueno, pues alguien diría, yo soy muy bueno, o yo soy muy caritativo, o yo soy muy conocedor, o yo soy muy sociable, o yo... Todos somos especiales por algo. Y eso de ser especiales es el sello del ego. Y el segundo, que ya también vimos, tengo razón. Yo tengo nada más 47 años viendo parejas en conflicto. ¿Saben cuál es el conflicto central? Que los dos vienen a que yo diga quién tiene razón. Claro que los dos están mal de la cabeza porque los dos tienen razón y los dos no tienen razón. Y eso cuesta mucho trabajo hacérselos notar. Porque creen a fuerza que tienen razón. Y acuérdense, ¿qué prefieres? ¿Tener razón o ser feliz? Si quieres tener razón, vas a ser infeliz. Pero si uno empieza a admitir que no tiene razón, entonces chance y tiene una relación más armónica con el mundo que le rodea. Si dice, yo tengo razón, pero tú también, vamos viendo la tuya. Recuerden que esto es sencillo porque es escoger. Escogemos a quién queremos que guíe o quién queremos que guíe nuestras vidas. Entonces, la parte más poderosa de ustedes es el tomador de decisiones, ya quedamos. ¿Y cómo usarlo bien en toda ocasión? ¿Cómo dedicar mi día a que mi ego decida todas las cosas o a que mi ser decida todas las cosas? Si mi ser decide todas las cosas, yo me tengo que quitar, y tengo que aceptar. Y entonces, quiero pasar el día en el amor y en la paz de mi ser, o quiero pasar el día en el miedo, en la ansiedad y en la culpa de mi ego. Mi ego siempre me va a echar la culpa de cosas. La culpa es ancestral. Y ahora que les muestre un esquema van a ver de dónde viene. Entonces su mente es como un proyector. Es como un proyector que está pasando una película. La película es su vida. Y nosotros somos tan idiotas que creemos que cuando una parte de la película no nos gusta, nos podemos parar a darle de manotazos a la película. Y no cambia la pinche película. ¿Pero por qué no cambia si le estoy dando manotazos? Pues porque tienes que ir al proyector y tienes que cambiar el proyector.
Y si no cambias el proyector, no va a cambiar la película, por mucho que tú le manotees. Entonces, son 3 pasos que ya no quiero que olviden nunca. Y ahí les va. Del mundo que tú ves, paso número 1. Paso número 2, a la mente que lo hizo. La mente hizo todo el mundo a su alrededor. Todo es mente. El pensamiento precede a la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que primero pienso algo y luego ocurre. Claro, la mayor parte de las veces no me doy cuenta de que ya lo había pensado. ¿Sí? Pero en eso se basan ciertas disciplinas que construyen pensamientos a favor del ego. Pero de todas maneras, es del mundo que tú ves a la mente que lo hizo, y una vez en la mente, escoge otra vez. Ya no escojas el mismo error. Entonces repetimos los 3 pasos. Del mundo que tú ves, 1, a la mente que lo hizo, 2. Y 3, escoge otra vez, porque ya habías escogido al ego. Y al escoger con el ser, ¿saben? Se empieza a deshacer lo que el ego hizo. El ego hizo un largo camino de caída, que ahorita lo vamos a ver en un esquema. Y cuando escogemos con el ser, empezamos a deshacer lo que el ego hizo y empieza una escalera de regreso. Y tú, don Jorge, me podrías enseñar una diapositiva que tiene la escalera, la curva de caída y la curva de regreso. Ahí está. Acá arriba tienen el ser. Vean, ahí está el ser, que es el ser en el 1. Está esquematizado porque ahí tendría un límite. Este límite no existe. El ser es lo único que existe. Es el 1, es Dios, es el cielo, es nirvana, no importa el nombre. Y de ahí hubo una pequeña brecha aquí y se apareció el ego. Esta es la brecha ilusoria. Si le atrasas un poquito para que se note brecha ilusoria, eso, ahí. Esta banda amarilla es algo que esta partecita que después se llamó el ego, creyó que ocurrió. Es decir, creyó que se separó del ser. Eso nunca ocurrió. La brecha, por eso se llama brecha ilusoria, porque nunca nos separamos, seguimos aquí, ¿no ven? Por eso estamos iluminados, porque seguimos aquí, felices, plenos, eternos, sin fin, sin inicio. Nada ha empezado ahí y por lo tanto, nada termina. Eso se llama infinito. Pero a la hora que la partícula esta creyó, subrayado 20 veces, creyó separarse, entonces, ¿qué según esta parte el ego le hizo a esta? ¿Qué le hizo? Si esto era todo y esto le quitó una parte, La esto dejó de dividió. ser todo, ¿no? Si lo decimos en términos horribles, este pedacito que creyó separarse mató al uno, mató a Dios, mató al cielo. Y si ustedes se pueden imaginar la enorme culpa que esto generó, la culpa que este ego, al que le decimos de cariño yo, nos convence de que estamos llenos. ¿Cómo no? Si atentaste contra esto, lo mataste. Ah, pero ojo, como esto es muy poderoso, se va a levantar de donde tú crees haberlo matado y te va a dar en tu madre. Y te va a dar en tu madre porque tú primero intentaste darle. Entonces estás lleno de culpa. Y ya, ¿cómo le llamamos a la culpa?
culpa con mi mamá, culpa con mis hermanos, culpa de que hice esto, culpa de... Toda la culpa de la que decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es una falacia. No es cierto, no tenemos la culpa de nada. Somos totalmente inocentes. Nunca hicimos esto. Nunca matamos al uno. Porque de hecho nunca nos separamos, ¿ven? Pero para que nos demos cuenta que nunca nos separamos, ¡uy! Le falta. Con cada división de la mente, se olvida lo previo. Entonces, se olvidó de lo que era. Y si la enfocas más, Jorge, si la haces más grande, de aquí sale que esta es la mente correcta y esta es la mente incorrecta. Esta es la primera división de la mente. Pero luego, más para abajo, este es el ser, la unidad en uno, el todo. Pero aquí empieza a caer algo, ¿no? Aquí viene el velo del olvido. El velo del olvido hace que nos olvidemos de la mente. Y entonces caemos aquí abajo, en el mundo ausente de mente. Y entonces empieza una espiral de caída, así, hasta acá, muchos cuerpos separados, ¿ven? Todo esto pareció fragmentarse en millones de pedazos. Porque tan solo en este mundo hay 7,000 y pico de millones de habitantes. Y esta es una arenita en el universo. Debe de haber millones de millones de millones de mundos habitados. Entonces, ¿cuántos cuerpos separados habrá? Nada del universo está hecho por esto, por el ser, por la unidad en uno. No. Si Dios es no hizo esto, no hizo muchos cuerpos separados. Eso lo hizo el ego, lo fabricó y nos sacó de la mente. Aquí teníamos mente, éramos mindful. Y aquí no tenemos mente, somos mindless, como se dice en inglés. Mundo ausente de mente, de muchos cuerpos separados, que tratan muy fútilmente de unirse. Digo fútilmente porque dos de estos se enamoran y hacen una cosa que se llama relación de amor especial y creen que ya chingaron. Error. Por eso hay tanto divorcio, porque eso se llama una relación de amor especial que más adelante en este curso les voy a enseñar. Esto provoca, las bolitas estas no se pueden hacer más grandes, así. Dolor, enojo, frustración, preocupación por mis necesidades especiales y preocupación por ser especial. Yo tengo que ser especial por alguna cosa. O tengo que ser el más fuerte, o tengo que ser el más guapo, o tengo que ser el presidente, o tengo que tener más dinero, o tengo que manejar un Ferrari, o tengo que traer un cuero de vieja, o lo que sea que me haga especial, eso. A ver, échalo para atrás, mi buen Jorge. Eso es. Entonces, esta espiral, que fue el hacer del ego, tiene que ser deshecha. ¿Cómo la vamos a deshacer? Para llegar aquí arriba, entrar en la mente, darnos cuenta que el ego nunca se separó y estar aquí, en el ser, en el cielo, en donde realmente estamos. O sea, lo que les quiero decir es que de la raya amarilla para abajo no hay nada. Todo es ilusorio, todo es un sueño. Y entonces, regresar a nuestro hogar es nada más despertar del sueño. Bueno, ¿y por qué Dios no nos despierta? Uno pensaría, bueno, si aquí estamos sufriendo tanto, ¿por qué demonios Dios no nos despierta, nos vuelve a meter acá y todo queda toda madre, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Que sí sería buena idea que nos despertaran? Si nos despertaran de repente nos moriríamos del terror. Tenemos que despertar poco a poquito, ¿ven?
Esta espiral es una escalera que les voy a mostrar cómo se va deshaciendo. Si se deshiciera de un madrazo, entonces sí que nos asustaríamos. Se nos relajarían los esfínteres. Nos miamos y nos cagamos de miedo. Seríamos casi obliterados. Pero para deshacer tenemos que, 1, perdonar. 2, pedir ayuda. Y 3, ver el interés común, no ver mi interés, ver nuestro interés. ¿Sí? Pasar por alto, lo que se llama en inglés overlook, y olvidar estas 3 cosas. Entonces, si alguien, vamos en el tráfico y nos enseña el dedo, sería bueno perdonar, pedirle ayuda a mi ser y ver el interés común. Los dos queremos pasar. Ah, no, pero no. ¿Qué hacemos? Le enseñamos el dedo de regreso, o 2 dedos, o 10. No podemos pasar por alto. ¿Cómo? ¿Cómo me hace esto a mí? Este pendejo no sabe quién soy yo. Y por eso me enseña el dedo. Y si me enoja mucho, pues me bajo. Y entonces ya es un ataque físico, ¿no? Ya nos vamos a lo que se llama madrear. ¿Por qué se usará la madre para esto? ¿Quién sabe? Alguno de ustedes que me explique por qué agarrarse a golpes se llama madrearse, si no tiene nada que ver con la mamá. No, pero sí tiene que ver porque le dan en la madre al otro, pero tampoco le dan en la madre, su mamá ni está. Entonces, bueno, para que vean todas las cosas que tenemos. Bueno, pero esto tiene su chistecito. Esto de perdonar no es el perdón orgulloso, de te perdono por lo que me hiciste. Ahí yo soy muy chingón y te perdono a ti que eres muy poquita cosa por lo que me hiciste. No, es perdonar lo que no me hiciste. ¿Cómo que no me hiciste si me acabas de enseñar el dedo? Pero a ver, jálalo a la grande, Jorge. Nada de esto ocurrió, lo estamos perdonando porque nunca ocurrió, todas las cosas que nos han hecho los demás nunca ocurrieron, hombre. Las perdonamos porque no ocurrieron y así empezamos a deshacer este hacer que nos trajo hasta abajo. Entonces, la principal luz que nos regresa arriba es usar el perdón correcto. Es uno de los caminos más rápidos. Te perdono siempre, pero no te perdono por lo que me hiciste, acuérdense. Ese es el perdón incorrecto. Ese es el perdón que le da verdad a la ilusión. De aquí para abajo todo es ilusorio, no es cierto. Te perdono por lo que no me hiciste. ¿Cómo no? ¿Cómo no me hiciste si te vi? Y el perdón, fíjense, tiene una característica. No tiene grados de dificultad. Sería lo mismo perdonar que alguien nos enseñe el dedo o el que alguien nos empuje en un elevador que perdonar una infidelidad. ¿Por qué? Pues porque los dos son iguales de ilusorios. El empujón en el elevador es ilusorio y la infidelidad es ilusoria. ¿Por qué no se ha de poder perdonar con el mismo grado de facilidad? No, porque que te pongan los cuernos sí está cabrón. No, eso sí está pinche. Yo tenía unos pacientes argentinos. En Argentina no le dicen poner los cuernos. En Argentina le dicen meter los cuernos, que eso está más doloroso. Y no me quiero ni imaginar por dónde les meten los cuernos, pero debe ser por el trasero. ¿Y cómo es que Dios está impasible aquí arriba, o el uno, mientras a nosotros nos lleva la chingada aquí abajo? ¿Alguien tiene alguna idea? Si alguien tiene alguna idea, prende el micrófono y dígalo. ¿Quién fue? A ver, quita la diapositiva, a ver quién fue, Jorge.
¿Será que está impasible porque no nos lleva la chingada? ¿Qué? ¿Quién levantó la mano? Está impasible, Erika. Ah, hay que levantar la mano. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿O cómo identifico quién fue? Isabel. Isabel. ¿Dónde está Isabel? Aquí arribita. Bueno, no la veo, pero de todas maneras. Isabel, di lo que tienes que decir. Para lo cual tienes que prender tu micrófono. ¿Yo tengo que hacer algo para oírte? No. Entonces, ¿ya no opinaron? ¿Por qué Dios no nos saca del sueño? ¿Azucena quiere decir? ¿Puedo contestar? ¿Por qué? Sí, creo que Erika que estaba hablando iba muy por lo correcto. Dios está impasible porque esto no existe, porque nunca nos separamos, porque realmente estamos allí. Yo A también. ver, Alejandra. Bueno, yo digo que no es que no nos quiera sacar ni nos dimos cuenta de separarnos. En este sentido, en mi punto de vista es que de acuerdo a la fe que cada uno profese o lo que uno traiga o lo que uno tenga en su mente o lo que el chip que nos pusieron, pero en mi caso yo creo que Dios es maravilloso y nos hizo un mundo genial, pero nosotros como seres humanos le hemos dado con todo. Porque ahí sí ganó el ego. O sea que tú sí crees, Alejandra, que Dios hizo este mundo. Claro, y hizo un mundo maravilloso para que todos seamos felices. No, hija, pero si este Porque mundo no está nos de la hace falta chingada. nada. Pues porque cada quien así se la cree. Yo no me la creo. Yo creo que Dios me regala 24 horas diarias. Ah, Y me da vida, y me da una luz, y me da el sol, y me da aire, y me da todo. Entonces nuestro Señor yo creo que sí nos hizo un mundo maravilloso, pero nosotros le estamos dando con todo. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que tenemos, porque no amamos a nuestro prójimo, porque siempre queremos pisotear al de junto, porque como decía ahorita, doctor, vamos manejando y ¿qué sucede? Sacamos la mano y le hacemos señas, pero si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, pues no pasaría nada de esto. bueno, No pero pasaría. Yo puedo hablar. si amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos, pero nosotros mismos no nos amamos. Empezando por ahí. A ver. Yo puedo hablar. Yo puedo decir algo. Daniela, si vas en mi contra, no. Yo. Si vas No, en mi contra, para nada, en tu contra, para nada. Bueno. No, no es cierto. Pero bueno, yo creo. Fue broma, perdón. Que es algo, no, es como algo muy profundo, ¿no? Porque dicen también que nosotros, si somos esas lucecitas, ¿no? Esas chispitas que decidimos bajar a experimentarnos. Sí. También somos esa parte de la experiencia de Dios que Dios está experimentando a través de nuestra experiencia. Es algo mucho más profundo. ¿Para qué querría Dios experimentar tanta pendejada? No, bueno, nosotros somos parte, o sea, no viéndolo a Él como el mínimo, sino como el máximo y nosotros ser parte de esa experiencia. O sea, nosotros como seres que decidimos encarnar para experimentarnos, decidimos tener estas experiencias. ¿Para qué? Pues porque así es como un prisma de muchos colores a través del cual también se vive esa, ¿cómo se dirá? Pues esa experiencia humana. No sé, siento que es como muy profundo el por qué seguimos en este sueño. O sea, pienso que es parte de eso. Pues claro, él podría despertarnos, ¿no? Yo. ¿Puedo opinar? ¿Puedo opinar, Doc? ¿Quién está diciendo? Yo, Lisette. A ver, Lisette. Bueno, yo creo que no nos podemos así despertar de golpe y porrazo, porque tiene que ser un proceso de conciencia.
Tiene que ser lento, porque si no te llevas un shock espantoso. Exacto, y tiene que ser lentamente y obviamente no nos da a nosotros el que sea rápido. Es un proceso que nos lleva poco a poco, paso a paso, a despertar esta conciencia en nosotros, de que somos parte de ese todo. No. ¿No? Mira, no andas lejos, ¿eh? Pues claro que sí, porque obviamente somos parte de esa Andy Vega, para todos que cree que venimos a aprender, ya lo apagó. Pero cree que venimos a aprender para ser mejores. No, a ver, todos se han tenido la experiencia, todos los que tienen hijitos, de ir a cerciorarse de que sus hijitos estén bien en la noche. Entonces, abre la puerta despacito, hay una lucecita de esas que se pegan a la pared para que el niño no se asuste, y lo ven que está dormidito plácidamente, le suben su cobijita para que no le vaya a dar frío, y le dan un besito así, muy suavecito, para que no se vaya a despertar, y se salen del cuarto. Y no se dan cuenta que el niño está teniendo una pesadilla terrible. Está soñando que lo vienen persiguiendo dos coyotes y uno ya le mordió una nalga. Y ustedes lo tapan y se salen de puntitas y no se dan cuenta de que el niñito está teniendo una pesadilla horrenda. Y es lo mismo con Dios. Dios está en su unidad en paz porque nunca ha sido perturbada. El ego nunca se separó. ¿No ven que no ha pasado nada? Dios no tiene que hacer nada porque no ha pasado nada. Fue la parte que creyó subrayado, creyó separarse, la que dio al traste con todo y la que nos tiene aquí jodidos. Porque ya hizo todo este desgarriate que les enseñé en el esquema. ¿Se dan cuenta? Y entonces tenemos que deshacer eso. A ver, ¿y cómo le vamos a hacer? Todavía tenemos tiempo de que les... Doctor, pero tengo una duda. Soy Gloria Suárez. Buenas noches. Perdón, pero entonces, ¿cómo es posible que Dios no se dé cuenta que estamos viviendo una pesadilla horrible? Que ¿Ilusoria? no estás viviendo nada, hijita, que todo es ilusorio, ¿no entiendes? Es decir, lo que estás viviendo no es cierto, por eso lo perdonas. Es toda una alucinación. Y como Dios no está alucinando, sino está en la perfecta tranquilidad y paz del uno, ¿cómo se va a dar cuenta de algo? Entonces, ¿cómo podemos decirle a nuestra inteligencia divina o a nuestra conexión con el uno, resuélveme esto de mi mundo ilusorio? ¿Cómo le podemos decir qué, hija? Que nos resuelva algo. O sea, hace una hora más o menos estaba usted diciéndonos que podemos encargar cosas y quitarnos y que las resuelva. Porque Dios puso una chispita ahí de Él. Que es la inteligencia divina. Para que no nos eternizáramos en el sueño. De inmediato que la separación pareció ocurrir, pareció subrayado. A la parte que creyó separarse, sí le puso una chispita de luz. Porque si no, no podría despertar del sueño. Y no habría camino de regreso. A ver, el budismo y el evangelio tienen dos ejemplos muy parecidos. Primero se los cuento en la versión budista. Este era el hijo de un muy rico terrateniente, hacendado, que tenía muchas tierras, mucho ganado, muchos animales, mucha abundancia. Y el hijo decidió salirse de ahí e ir a ver el mundo por su cuenta. Se fue. Y cuenta la parábola esta budista que entre más se alejaba de su hogar, más se olvidaba de él.
Ya se olvidaba de qué era. Iba pasando el tiempo, iba pasando la distancia, y llega a ser muy pobre y muy deprivado. Y un día caminando, regresa al lugarcito, al pueblito de donde había salido y de donde su padre era dueño de la mayor parte de las cosas. Y él no se da cuenta de que regresó al mismo lugar, pero su padre sí lo reconoce. Y entonces, como no lo quiere asustar, manda a un sirviente a que lo convenza de que venga a trabajar para él, diciéndole que le iban a pagar un salario bueno y le iban a dar alimentación, y él estaba muy flaco y muy jodido. Y entonces él va a trabajar al rancho de su padre. Y entonces lo van guiando y se va haciendo él de más y más conocimiento. Y llega a ascender a caporal y luego a jefe de cuadrilla, y luego pues comanda prácticamente a todos los trabajadores y se hace el brazo derecho de su papá. Su papá sabía que era su hijo, pero él no sabía que él era su papá. Y entonces trabaja para su papá, y un día el papá decide decirle. Y entonces lo lleva a subir una montaña que había en ese valle, desde donde se dominaba prácticamente toda la propiedad del papá. Y le dice, mira, hay algo que te tengo que decir. Tú eres dueño de todo esto que ves, porque tú eres mi hijo y tú eres mi sucesor. Y dice la parábola budista que cuando se lo dijo, él ya lo sabía. Es bonito. Se parece a una parábola que contó Jesús, que se llamaba el hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo, como nosotros, también se fue de su casa. Y se fue y vagó y se hizo pobre y llegó a trabajar atendiendo una granja de puercos, y se dice que envidiaba la comida que comían los puercos, porque él comía peor que los puercos. Y de repente, en esa miseria, se acordó que en el lugar de su padre había una gran abundancia, y entonces decide regresar. Y entonces cuando regresa, el padre hace un festín porque regresó. Y los hermanos se ponen medio celosos y dicen, no, ¿por qué le haces una fiesta a este si nosotros nunca nos fuimos? Y entonces Jesús dice que el cielo celebra más el regreso de un pecador arrepentido. El único pecado es que nos separamos, hombre. Que cualquiera, que no hay cualquiera que se haya quedado ahí adentro, es una parábola. ¿Ven el parecido de las dos tradiciones? Y ven que es la misma historia, y ven que eso es exactamente lo que somos nosotros. Nosotros somos el hijo que se fue. Nada más que no nos fuimos. Al irnos, Dios puso eso en nuestra mente, que es el ser de luz. Y también hay una parábola budista, este es Zen. Y habla de dos amigos que se encuentran después de no verse muchos años. Y se encuentran en una posada, en un pueblito. Y se reconocen y están muy contentos y cenan juntos y etcétera. Y se cuentan su vida. Y a uno le había ido rete bien. A uno le había ido poca madre. Y era rico. Y el otro no le había ido bien, era muy pobre. Y entonces el amigo rico decide pues ayudar al amigo pobre, pero como no lo quiere avergonzar, se espera que se duerma y le mete joyas adentro del saco, adentro del forro del saco, para que las encuentre. Y pasan 4 o 5 años y por accidente se vuelven a encontrar en otra posada y se empiezan a contar su vida. Y entonces
el que era muy rico le dice, ¿por qué me dices que te fue mal? Pues porque nunca pude dar pie con bola, y etcétera. Pero ¿y nunca encontraste nada en tu saco? No, le dice. ¿Cómo? ¿No buscaste? No. Entonces dice, ¿tienes el mismo saco? Sí. A ver, quítatelo. Y le descose el forro y ahí está lleno de joyas. Y es como nosotros, ¿ven? Nunca nos damos cuenta de lo que tenemos adentro y de lo que podemos hacer. Y vivimos pobres y jodidos, sin saber que tenemos ahí todo. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Por qué no me enseñas el esquema de las polaridades, Jorge? Antes de que entremos, sí, todavía hay bastante tiempo. Eso. Entonces, ya habíamos visto que los ejes es el eje de los logros y el eje del conocimiento. Entonces, ya lo habíamos visto. Y esto es una dualidad. Yo, no yo. Aquí, allá, extrovertido, introvertido, muchos uno, falso, cierto. Y vamos haciendo radios aquí, masculino, femenino, uno o el otro, uno y el otro. Y esto empieza a hacer el efecto de un péndulo cuando empezamos a crecer. Entonces, cuando el péndulo se va moviendo, tiende a estarse cada vez más quieto, hasta que llega al centro. En ese centro, aquí donde está la flechita, díganme, ¿es malo o es bueno? No es ni bueno ni malo. ¿No es cierto? Ni masculino. Ni bueno ni malo. Todo queda neutral y asciende. Entonces, ¿cómo es que asciende? Pues es que del ego hay un puente. Hay un puente para llegar al ser. Ese puente tiene dolor, soledad, incompletud. Es uno o el otro. Aquí es uno y el otro. Este excluye, este incluye. Aquí los pensamientos abandonan su origen, por eso le puedo decir a otro que es un pendejo y yo creo que yo no soy. Y aquí los pensamientos no abandonan su origen, todo lo que diga del otro es cierto de mí. Y vamos subiendo por una especie de espiral, ¿ven? La espiral vista desde arriba se ve así, que es como el movimiento pendular que llega al centro. La espiral vista de lado vamos ascendiendo así, de tal manera que siempre pasamos. Aquí pasamos por las 9, pero aquí también pasamos por las 9, pero aquí también pasamos por las 9 y aquí, si lo comparamos con la carátula de un reloj. Y aquí vamos ascendiendo. Muy padre. Y cuando llegamos acá, vemos por primera vez el mundo real. ¿Qué es el mundo real? Es cuando nos iluminamos, cuando de repente hay un enorme flash de luz que lo cubre todo. Como lo que les dije, que se imaginaron hace un rato, eso se llama iluminarse. Cuando vieran el vasto océano de luz deslumbrante, eso es la iluminación. Y entonces, por eso está el dicho que les dije la clase pasada o la antepasada, no me acuerdo. Antes de iluminarme, una montaña era una montaña. Al iluminarme, la montaña dejó de ser una montaña porque se volvió un océano de luz. Y después de iluminarme, porque todavía vivimos unos tiempos iluminados, la montaña volvió a ser una montaña, pero no era la misma montaña. ¿Por qué no era la misma? Pues porque ya sé que no es cierta. La primera montaña yo la creía. Luego me ilumino y veo que no hay montaña, que todo este mundo es ilusorio, que todo este mundo es maya. Ya en el Vedanta hablan del maya, de todo lo ilusorio que es esto. Entonces, en la tradición budista, igualito. Y en la tradición de Platón, igualito. Y en el Tao, igualito.
Y veamos ejemplos. Miren, en el Tao, este es un libro de taoísmo que no sé si alcanzan a ver. ¿Eh? Pero bueno. Aquí dice, desde el Tao, o sea, el uno, todas las miríadas de objetos, miríadas son millones de millones. Desde el Tao, todas las miríadas de objetos derivan su existir. Su ilusoria separatividad siendo guiada por el interjuego del yin y del yang. ¿Qué es el yin y el yang? Las polaridades. Toda la ilusoria existencia está causada por polaridades. Todas las características son polaridades. ¿Quién me dice una característica suya? Pues es alto. Eso es que no es qué. Pues chaparro. Y alguien es delgado. ¿Qué no es? Gordo. Y alguien es feo. ¿Qué no es? Guapo. Y alguien es tonto. ¿Qué no es? Inteligente. Y así sucesivamente. Todo está guiado por el interjuego del yin y el yang. Y esta percepción de la existencia cambiaría a un vasto y eterno océano de pureza sin mancha, sobre la cual el interjuego de la luz y la oscuridad y la miríada de ilusiones desaparecería, como si fueran olas que se aquietan, de tan inmensa antigüedad que nadie puede decir de dónde salió. Fíjense, esto fue escrito aproximadamente hace 3.500 años. Y el Advaita hace 5.000 años. O sea, ¿desde cuándo sabemos esto que estamos hablando? ¿Sí? ¿Y por qué no despertamos más? ¿Por qué despiertan tan poquitos? Ah, pero está pasando un fenómeno muy interesante. Las comunicaciones están facilitando el despertar. Y están ocurriendo cosas más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, si no hubiera ocurrido la pandemia, no estaríamos en este curso. Y no estaríamos como recogiendo migajitas de conocimiento que nos van a permitir despertar a la larga. Y si no hubiera habido la pandemia, ni siquiera se me hubiera ocurrido dar un curso por Zoom. ¿Por qué se me ocurrió? Pues porque no los puedo juntar. Entonces, algo bueno trae la pandemia. Esto y muchas otras cosas más. La pandemia está producida por el ser, por eso la aceptamos. ¿No? Y si me contagio, pues si te contagias, pues vemos qué te pasa. Si te tocaba pelarte, pues te pelas. Dejas el cuerpo, pero no pasa nada. No se asusten. Entonces, ahí lo dice el Tao. ¿Y el budismo qué dice? Vean, el budismo dice, deberíamos entender que la causa de nuestra existencia confusa o samsara, la rueda del samsara en budismo se llama la rueda de nacer y morirse, nacer y morirse, nacer y morirse, que nos ha pasado miles de veces. Hemos tenido miles de vidas. No nos acordamos, porque cada nacimiento pasa por un lugar metafórico que se llama el río del olvido. Entonces, al pasar por el río del olvido, nos olvidamos de todas nuestras miles de vidas en las que hemos sido todo. Hemos peleado guerras, hemos matado, nos han matado. Hemos sido hombres y mujeres un montón de veces, y gays también. Y hemos sido buenos, y hemos sido malos, y hemos sido policías y ladrones. Hemos sido ricos, y hemos sido pobres, y hemos sido clase medieros. Y hemos sido famosos, y hemos sido anónimos. ¿A poco creen que Luis Miguel, que le tocó en esta vuelta ser famoso, y ya se va a quedar famoso por el resto de sus vidas? La siguiente no va a ser nadie.
Seguramente va a ser una vieja fea. Porque por lo regular los sexos nos vamos alternando. Es decir, la vez pasada yo debo haber sido mujer. No necesariamente, pero es la generalidad, ¿eh? Y las mujeres deben haber sido hombres. Así que esta cosa del feminismo es una jalada, hombre. Si ya fueron hombres, ustedes fueron los que lo hicieron también y fueron parte de despreciar a las mujeres. Todo. Luego se encabronan porque son mujeres y les toca de ese lado, pero luego son hombres y oprimen a las mujeres. ¿Ven? El desmadre. Entonces, hemos sido todo. Esa es la rueda del samsara. Debemos entender que la causa de esta confusa existencia o samsara es la lucha por sobrevivir. Nuestra esperanza es que continuemos sobreviviendo. Eso nos mantiene en este mundo, ¿ven? El deseo de sobrevivir. Y el miedo de que no sobrevivamos. Esta cosa la escribieron hace miles de años y sigue siendo cierta. En la pandemia luchamos por sobrevivir y tememos que no. Y entonces la esperanza y el miedo juegan uno con otro todo el tiempo y crean lo que conocemos como nuestra vida cotidiana. O sea, nuestra vida cotidiana es un juego entre la esperanza y el miedo. Y todas esas emociones se levantan porque aparentemente hay una amenaza a la continuidad de nuestra existencia. ¿Cuál amenaza? Eso es maya puro, no es cierto. Nada amenaza nuestra existencia. Amenaza nuestra vida en un cuerpo, eso sí. Y eso sí, nuestro cuerpo sí se puede morir. Y entonces, Buda habló de las 4 nobles verdades. La primera es la vida de sufrimiento. La segunda noble verdad es el sufrimiento tiene una causa. La causa la pone Buda como los deseos, la ignorancia y la frustración. Lidia Reyes prendió su micrófono y lo tiene que apagar. Entonces, la tercera noble verdad es que el sufrimiento tiene una causa. Y la cuarta, que la causa puede ser aliviada. Buda dedicó su vida al alivio del sufrimiento humano. Por eso se iluminó y por eso enseñó cómo podemos iluminarnos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues viendo si podemos iluminarnos, hombre, por lo menos saber cómo. Y no seguir ignorando cuánto sufrimos. Es una tragedia eso. Y entonces, por eso, la meditación de hoy va a ser diferente en el sentido de que va a ser una meditación de dicha. Pero todavía nos queda algún tiempo para hacer referencia a otro pedacito que tenía por aquí. Dice que hay un puente. ¿Se acuerdan que en una de las diapositivas vimos un puente? De un lado está el mundo ilusorio y de otro lado está el uno. Ese puente hay que cruzarlo. Dice, la nueva perspectiva que adquirirás al cruzar el puente será el entendimiento de dónde se encuentra el cielo. Desde este lado parece encontrarse fuera de ti y al otro lado del puente, no, fuera de ti y al otro lado del puente. Pero al cruzar el puente para unirte al cielo, este se unirá a ti, es decir, el cielo se unirá a ti. Y os volveréis uno, y pensarás con feliz asombro que a cambio de todo esto renunciaste a lo que no era nada. ¿Eh? Es decir, estamos renunciando a todo lo ilusorio, a lo que no es nada, para hacer todo. El júbilo del cielo, el cual es ilimitado,
aumenta con cada luz que regresa a ocupar el lugar que le corresponde en él. Por el amor de Dios y por el tuyo propio, no te demores más y deja que la luz en ti acelere tu camino, como indudablemente lo hará con solo que dejes que venga a ti. O sea, no tenemos que hacer mucho, tenemos que hacer poquito. Tenemos que deshacer, tenemos que perdonar lo que no ocurre. Por favor, no perdonen lo que ocurre. Le dan realidad. Perdonen lo que no ocurre. Y entonces se perdonan a sí mismos el enorme, la enorme masa de culpa que tienen encima. Porque al perdonar se van perdonando. Y al perdonar se van entrando en un estado de enorme paz. Y todavía tenemos que darnos cuenta de todas las trampas que nos pone el ego para que no lleguemos por este camino. Pero bueno, vamos a tener un breve espacio de preguntas y respuestas antes de hacer una meditación de dicha. A ver, quiero oír dudas, preguntas, aclaraciones, objeciones, lo que quieran. Nada más levanten la mano y díganme quién quiere. A ver, Magda, tú levantaste la mano primero, y luego Cristian. A ver. Es entonces el regresar y regresar y regresar a esta vida es para ganar un poquito más de conciencia a ese y poder regresar finalmente a ese hogar, o cuál es el sentido de la rueda del samsara. No tiene sentido, no existe. ¿Entiendes? Es pura ilusión. Y eso de que vas ganando un poco a poco, eso sería si tu reencarnar fuera lineal. Pero una de las cosas que son más trabajosas de entender es que el tiempo no existe. El tiempo es una de las cosas ilusorias. Le llaman la vasta ilusión. Ese es el tiempo. Entonces, si tú renaces, déjame decirte que no vas a renacer en el futuro. Puede que. Pero igual podrías nacer en África en el año 700. Y serías negra bantú. Hombre, porque eres mujer. Y la siguiente a lo mejor te toca ser mujer japonesa. No sabemos a dónde vamos a ir a dar. Sí sabemos que venimos en grupos. Casi siempre venimos los mismos grupos. Casi siempre nos conocemos de antes. Si ustedes creen que es la primera vez que me ven, están en un error. Nos hemos visto antes. ¿Quién sabe cuántas veces? Algunas gentes lo saben. Otros no. Cristian, ¿qué querías decir? Hola Mariano, solo me quedé la duda con las 4 nobles verdades que mencionabas, que la primera es la vida es sufrimiento, la segunda, todo sufrimiento tiene una causa, ¿no? Por los deseos, la ignorancia o la frustración, y que todo dolor tiene alivio, pero entonces me quedé faltante de la cuarta. No. La vida es sufrimiento, 1. Ajá. El sufrimiento tiene una causa, 2. La causa puede ser remediada, es la 3. Y la 4 es el remedio, que es el camino de los 8 aspectos de los que no hablé. Perfecto, gracias. ¿Quién? Alejandra. Nuevamente yo.
Aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho escucharlo, doctor. Es increíble lo que nos está enseñando, pero sí me brota un poquito que yo sí soy católica y dentro del catolicismo ese tipo de reencarnación y que te mueres y vuelves a nacer y vuelves como que ahí no se da mucho. Entonces, a mí me agrada escucharlo, pero también me agrada más mi religión. Y dentro de la religión, cuando uno se mete en ello, dicen que te mueve Dios en tu corazón. Se Y mueve entonces Dios en tu corazón. o sea, Dios está en tu corazón. Ajá, que hasta cierto punto, si yo lo paso a como ustedes nos los están enseñando, pues es la luz que Cristo nos dio. Sí. ¿Sí? Entonces, de ahí partimos para que a tratar de ser mejores, a conocer, como decía usted, todas las enseñanzas que del Buda y todo lo que dio de parábolas, que de alguna manera es similar a lo que va uno aprendiendo, obviamente con otras palabras. Y sí, efectivamente, Jesucristo vino a sufrir y sufrió y la padeció, tanto que terminó crucificado. Entonces, de alguna manera, esa ilusión de decir, pues voy a llegar al cielo, pero ¿cómo? Llevando los mandamientos, que yo creo que aquí en el caso de la enseñanza que usted nos está dando, es de acuerdo a lo que las normas o las reglas budistas o todo lo que nos está enseñando, pues es un tanto cuanto como el evangelio o llevar lo que le llaman aquí en la iglesia, me fue el nombre, perdón, los mandamientos. Y entonces vive uno, como dice usted, una ilusión de un mundo feliz, porque mientras uno cumpla con eso, pues uno va caminando hacia la casa de Dios, que ese es, bueno, en mi caso, pues ese es el caminito a llegar a Él. Déjame contestarte, sí, Alejandra. Por favor. Yo respeto mucho tus creencias, pero evidentemente tenemos una divergencia. Tú crees que el mensaje de Jesús es la crucifixión y yo creo que el mensaje de Jesús es la resurrección. No, que Él sufrió, como dice usted, que sufrimos. Y sí, es sufrir, es ver el por qué sufrimos y ver las las reglas que nos acaba de enseñar. Pues igual Jesús también las vivió, las padeció y tuvo un porqué. Claro. Hacer lo que su padre le había mandado, que era Dios. Bueno, sí, que es Dios. Pero el mensaje que trajo es que no hay muerte. No hay vida eterna. Justamente. Entonces, el mensaje de Jesús es la resurrección, no la crucifixión. Así es. Así es. Y que todos los que vamos a morir, vamos a resucitar. No vas a resucitar porque no hay muerte. Es decir, la parte de ti que no se muere es la parte de ti que no se murió en él. Se va mi alma. La resurrección de la carne, eso sí es una mamada. No, es el alma la que se va, no se muere el cuerpo, pero no mi alma. Mi alma va camino al cielo. Bueno, el día que me toque. Tu alma es la chispita de luz, hija. Exacto, así es. Así ahí sí estábamos de acuerdo, ¿sí? Que esa es nuestra chispa de luz. Lizeth, ¿tú qué quieres preguntar? Gracias. Dime. No abriste tu micrófono, Lizeth. No te oímos. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, yo tengo estoy en una objeción al igual que Alejandra. Yo soy cristiana. Jesucristo, nosotros venimos, o sea, nos hizo Dios, nosotros tenemos esa creencia y vamos a volver a Él, efectivamente. Y la Biblia nos habla de morir a un ego, a nuestro yo. ¿De morir porque qué? eso, a nuestro yo, a nuestro ego. Sí. Esa es una enseñanza bíblica. Y la única manera de llegar a la unidad, como usted lo explica, claramente, o regresar a Dios, es a través de Jesucristo. ¿Es a través de qué?
de Jesucristo. Ah, Es a través de Jesucristo, la luz. Cristo dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad y soy la vida. a ver, Y espérate, vamos a es llegar. que, Lisette, déjame interrumpirte en este punto. Es Tú mi estás creencia. creyendo que Jesús, que se volvió Jesucristo, Jesucristo y Jesús es lo mismo. no. Pero espera, Jesús era un hombre como nosotros. Así, vino hecho en carne. Cuando se dio cuenta del Cristo, que es el Hijo de Dios, que es uno. Así O sea, es. todos nosotros somos uno. Entonces se volvió Jesucristo. Como tú te volverías, Lisette, Cristo si te dieras cuenta. No, sí lo soy. ¿Eh? Sí lo soy. Estamos conscientes de eso los cristianos. Somos Pues hijos. entonces, si tú te vuelves Cristo, es que realmente te das cuenta que todos son tus Todos semejantes somos. iguales, que somos uno, no Así es. somos muchos. Sí. Pues entonces tú ya chingaste. No, lo único que no estamos de acuerdo es en la reencarnación. Es lo único. Pero todo lo demás, sí. Déjame contarte un poquito acerca de la historia de tu religión, porque lo has de ignorar. Hubo un No papa la que se ignoro. llamaba Inocencio, que declaró en una encíclica, por ahí del año 700, que se prohibía la creencia que hasta entonces había existido en la reencarnación, porque entonces nos íbamos a dedicar a la milonga, íbamos a echar desmadre en cada vida pensando que íbamos a volver a nacer, entonces prohibió la creencia en la reencarnación. Pero antes, hombre, todas las cosas antes de esos 700 años sabían de la reencarnación. Y en la religión judía se sabe eso. Y el karma se llama tikkun. Y te recuerdo que Jesucristo era judío. Sí, era judío, claro, sí sé la historia cristiana, pero esa no es parte de la historia cristiana. He estudiado la Biblia, he estudiado la religión hebrea, judía hebrea, desde sus orígenes. Y pues sí hay dentro del mismo judaísmo, hay pues diferentes pensamientos, pero los judíos esenciales, los judíos, ahí están los judíos ortodoxos, ¿no? Y los judíos liberales y los judíos mesiánicos que creen en Jesucristo. Pero el libro de la Torá, ese estudio de la Torá, es muy específico, muy celoso y en ninguna parte habla de la reencarnación. Jesucristo nos hubiera dicho, nos hubiera enseñado acerca de la reencarnación. Y no. Bueno, yo respeto la diversidad de creencias, ¿no? Eso es muy respetable, pero yo no concuerdo con eso porque la Biblia, Jesucristo, no me enseña eso. Y para mí la Biblia es luz. La misma palabra de Dios dice que ella es luz, porque Dios y la palabra es una. Y es la que yo atesoro y en la cual yo medito. ¿Tú estás creyendo en eso? Eso no está peleado con ninguno de los principios. No. Solamente en lo único, pues es en eso. Pero todo lo demás para mí es una gran aportación para trabajar en terapia, ¿no? Porque atendemos una gran diversidad y que podamos entender al ser humano, ¿no? Y poder llevarlos de regreso, ¿no? A su origen, sí, que es Dios. Entonces tú eliminas esa parte y ya. Sí. Es decir, agarras lo que tú de lo quieras. demás. Sí. Así es. Es como una mesa de buffet, ¿me entiendes? No tienes que comer todos los platillos. No. Sí. ¿De acuerdo? El Señor dijo, así es. ¿Alguien más? Sí, yo, Mariano. ¿Quién soy yo? ¿Angie? Yo, Ángeles. Angie Vega. A ver, cuéntame. Yo tengo una pregunta. Si entonces tenemos una preocupación, un enfermo, alguien
y le pedimos algo a Dios y nos ponemos a rezar pidiéndole algo a Dios, no nos escucha. ¿A quién le estamos pidiendo entonces? No tendríamos que hacer eso. A la chispita de luz que hay en ti. La chispita de luz es el representante. Es la voz que habla por Dios. Pero saber que alguien, un amigo, un pariente está enfermo y yo le pido a Dios porque lo alivie, porque no se muera, ¿es inútil? Va a pasar lo que tenga que pasar. Rece No, yo. es útil porque tus pensamientos son positivos, ¿entiendes? Ah, ya. De hecho, hay un experimento interesante que se hizo en el San Francisco General Hospital. Si las admisiones van por número. Entonces, por todos los números pares, ¿sí? Los metieron a admisión, tuvieran la enfermedad que tuvieran, los admitían, y los números nones los mandaron a grupos de oración. Y al cabo de ciertos meses estudiaron los efectos. Los números nones que habían ido a grupos de oración tenían menos días de hospitalización y se aliviaban más rápidamente. Pero ese es el pensamiento colectivo, ¿me entiendes? Es la mente colectiva haciendo cosas por ellos. Y claro, la mente colectiva representa el ser y el ser ayuda. Entonces sí funciona. Ya, ok. Entonces sí funciona un grupo de oración. Claro. Perfecto, ok. ¿Por qué no habría de funcionar? ¡Qué horror! Bueno, vamos a meditar. ¿Listos? Pónganse cómodos. Relájense. Perfecto. Cierren sus ojos, recarguen su cabeza. Y dejen ir toda la tensión que sientan en su cuerpo. Déjenla ir. Dentro de lo posible, dejen ir la tensión. Dejen que su cuerpo se relaje y empiecen a llevar toda su atención, toda hacia su respiración. Y en su respiración van ustedes a contemplar con toda sencillez cómo entra el aire y cómo sale. Y cómo vuelve a entrar y vuelve a salir. Y poco a poco van recogiendo su percepción del mundo que les rodea y la van llevando a su respiración. Y ahora vamos a hacer una cosita un poco diferente. Esa respiración, quiero que la saquen desde una parte de su cuerpo que los japoneses le llaman el hara. El hara está entre su ombligo y su pubis. Es el vientre bajo, pero está adentro. Es como si fuera una caniquita que estuviera en la mitad, el hara, pero hacia adentro. Su respiración sale de ahí. Concéntrense en su hara y desde ahí inhalen y exhalen. No hay nada más que su hara y su respiración. Y quiero comunicarles que en el plan del 1 para nuestro regreso, que estuvo contemplado desde siempre porque nunca nos separamos, pero ese plan incluye a cada uno de nosotros individualmente. O sea, a pesar de que no existe la individualidad, en el sueño sí existe. Y cada uno de nosotros desempeña un papel en este regreso. Entre más seamos, más fuerza tenemos.
pero cada uno como individuo cuenta. Entonces, el uno ha reservado para ti, en el desarrollo de tu plan, un papel. Y este papel es tan esencial en la salvación de todos como lo es para tu propia felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Entonces nos tenemos que meter en pensamientos de dicha, porque el pensamiento precede a la forma. Y yo quiero que toquen la felicidad que se siente en su jara en este momento. Y la sienten solo si aíslan el momento. Si se quedan en el micro presente. Entonces, los demás hermanos verán su función en la tuya, en tu faz radiante y en tu risa feliz. Oirán a Dios llamándoles. Y por eso hoy no permitiremos que la tristeza se abata sobre nosotros, pues en tal caso no estaríamos asumiendo el papel que tan esencial es para el plan del uno y para nuestra visión. La tristeza sería señal de que prefieres desempeñar otro papel en lugar del papel que Dios te ha encomendado. Y entonces tendremos unos minutos ahí en el jara, dejando que la felicidad brote en nosotros, tal como lo dispone la voluntad del uno, la voluntad de nuestro Padre del cielo. Y como lo debe disponer la nuestra, que se debe plegar a la de Él. Comprende que tu papel es ser feliz. Y estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, solo puedes recibir sin jamás perder nada. No tienes que hacer sacrificio alguno o morir. Tratemos ahora, cada uno de nosotros, de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas. Y es tu ser quien te llama hoy. Y es a Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial para el uno, como el uno lo es para ti. Sientan la dicha que el uno les pide. Ahí está. No importan sus circunstancias. No importa lo que crean que les falta. Ahí está la dicha. Siéntanla. Toquen su felicidad. El uno, el Padre, Dios, se los pide.
es parte esencial del regreso de todos nosotros que sientan la dicha. Déjense sentirla plenamente. Déjense envolver por ella. Luego traten de extenderla. Y poco a poco vuelvan a sentir su cuerpo, su vida normal, pero conserven esa chispita de dicha, de enorme felicidad, porque existe en todos nosotros. Lo que pasa es que la cubrimos con nubes de negrura y de culpa. Pero ahí está, y brilla. Y se quiere expandir. Déjenla que se expanda y que toque a todos. Y vayan recuperando la sensación de su cuerpo completo. Y poco a poco regresen a su estado normal. Ahora quiero saber cómo les fue. Ana Otero, ¿qué quieres decir, hija? Estoy feliz, feliz. Bien, Muy feliz. la hiciste bien. Gracias. No te oigo, Mariano. Tu micrófono, Mariano. Se apagó tu micrófono. Miriam Maldonado quería decir algo. Prende tu micrófono. ¿Ah, tú eres Miriam? Sí. A ver. Yo la verdad me cuesta mucho trabajo. A todos nos cuesta mucho trabajo. No estás sola en esto. Si fuera fácil, lo haríamos en un instante. Tranquila, ten paciencia. ¿Sabes en qué se debe basar su paciencia? En la certeza del resultado. Vamos a regresar, vamos a despertar del sueño. Ten paciencia. Okay. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Puedo hablar? 7RQJO. ¿No? Se prendió. Manuel. 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 A ver, sí. Manuel, habla. Quería preguntar esto de lo de la rueda del samsara. ¿Los iluminados ya salen de la rueda del samsara y ya no regresan? Los que son iluminados. Los iluminados se van al uno y ya no regresan. Pero hay una figura en budismo y en cristianismo también, que son los que regresan a ayudar. Esos voluntariamente aceptan nacer otra vez, aunque ya estaban en el uno, para ayudar a los demás a regresar. Ok.
pero generalmente no regresan. En budismo se llaman, por cierto, bodhisattvas. Bodhisattva. Un bodhisattva es el que pospone su entrada al nirvana hasta que todos hayamos entrado. Y son seres como los ángeles a quienes les puedes pedir cosas porque te las conceden, te ayudan. Sí tenemos ayudas. Los bodhisattvas del budismo existen, los ángeles del cristianismo existen, y los seres iluminados que regresan a ayudarnos también existen. En cristianismo se llamarían manifestaciones del Espíritu Santo. Y en algunas tradiciones... ¿Y cualquiera de nosotros puede ser iluminado? ¿Perdón? Si cualquiera de nosotros que estudiamos, o así como tú, podemos ser iluminados. Claro. Ya estás iluminado. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta. Ok. Para lo cual necesitas hacer a un lado tu ego y dejar tus dualidades. Ok. Bueno. Sí, maestro. Muchas gracias. Doctor. ¿Sí? Doctor Mariano, perdón. ¿Sí? Sí, yo sé que ya estoy, sí, es correcto, si yo sé que estoy avanzando, es porque ya no hablo con el ego, ya evito el yo, ya pienso más lo que digo, es porque estoy aprendiendo de esta asesoría. Claro, hija, claro. Todos estamos progresando. A veces no lo notamos. Gracias. Pero estamos progresando. Y hay lugares en el universo que se están despoblando muy rápidamente porque muchos se están despertando. Hay un lugar en la constelación de las Pléyades que se está quedando casi sin habitantes porque todos están iluminando y están regresando al uno y quedan poquitos. Y la vez pasada les dije que llegará un día en que ya no habrá más días. Porque todos nos habremos ido. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues ya no habrá quien crea en el mundo y el mundo desaparecerá en la nada de donde vino. No es que vaya a venir un cometa y vaya a chocar con la Tierra. No nos vamos a dejar de creer en ella. Mariano. ¿Sí? Mira, conforme a lo que sentí en la meditación y bajo lo que hemos estado escuchando, sí, la retroalimentación que todos hemos tenido ahorita, yo en lo personal resumo, reencarnación, si la hay, la demostró el Maestro Jesús, cuando precisamente Él trasciende en la cruz, ¿sí? Y que resucita al tercer día, ¿sí? Queda muy claro que sí, él revivió, pero no como carne, sino en esencia, en alma. Inclusive por eso los discípulos no lo reconocieron, porque no era en carne, era luz, era alma, esencia, espíritu. Y tan sencillo la física también lo explica, que la materia, como la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Todos en algún momento, como ahorita, hemos alcanzado un poquito de mayor conciencia en el momento que nos compartes esto y que todos estamos adquiriendo conocimiento de alguien más, opiniones de alguien más, ya no somos los mismos que un segundo antes éramos. Estamos avanzando, estamos creciendo, cuesta mucho trabajo soltar algunas creencias, es obvio, son paradigmas que nos han inculcado durante mucho tiempo, es programación tras programación,
Y eso es lo que tenemos que empezar a soltar. Las viejas creencias para generar nuevos paradigmas. Las generaciones futuras no van a tener la misma conciencia que nosotros, porque nosotros hemos ido aprendiendo a desamarrarnos las agujetas. Yo así lo metaforizo. Hay veces que nos ha costado trabajo aprender a desamarrarnos las agujetas y a veces hasta nos las hemos amarrado juntas y nos tropezamos y nos caemos. Las futuras generaciones, por medio de la conciencia que nosotros estamos adquiriendo, es como vamos a poderles ayudar a crecer. Es un modo de... Sí. Yo es lo que, y quisiera profundizar un poquito más bajo lo que yo he estado meditando las últimas semanas a partir de que tú empezaste a dar este curso. Se ha expandido todavía un poquito más el conocimiento. He leído la filosofía budista. Estoy leyendo el libro tibetano de la vida y de la muerte. Es un libro fascinante. Estoy meditando con las letras hebreas. Estoy orando, ¿sí? Y si te das cuenta, estoy hablando de 3 o 4 filosofías muy diferentes, pero todas son joyas. Todas son hermosas joyas que Dios regó por todo el mundo y que nosotros tenemos que aprender a tender puentes. Tenemos que aprender a unificar lo que está en la filosofía budista, en la filosofía judía, en el cristianismo, catolicismo. Todos son hermosas joyas y nosotros tenemos que empezarlas a reunir para unificarlas y empezar a crear escaleras de evolución, escaleras que nos lleven al uno, a formar parte del todo. Haciendo. Y exactamente lo que estamos formando, ¿no? Sí, Mariano. Sí. Me siento muy agradecido. Yo te agradezco a ti. Yo soy otro tú y tú eres otro yo. Y yo deseo que todos sean dichosos y que sientan la dicha dentro de ustedes. Dios los bendiga y buenas noches.